Hola, ¿qué tal? Distinguido profesor Clemente Hernández. Nuestro equipo, integrado por Rick Hobson, Elizabeth Bosque, Damaris Delicer y este servidor Jair Cordero, tenemos el inmenso privilegio de tratar un tema de interés, como es los delitos contra la administración pública. Para entrar a definir este concepto, es necesario nosotros conocer el objetivo de él. El objetivo de este delito es fundamental proteger el buen funcionamiento de la gestión gubernamental, así como la labor de sus servidores. No obstante, ante las irregularidades cometidas por estos, interviene el poder punitivo del Estado, manifestado en nuestra norma subjetiva representada por el Código Penal, que bajo una disposición pretende preservar la correcta gestión administrativa del Estado. A continuación nosotros vamos a tratar un tema como es la naturaleza. Se trata de delitos que podemos determinar también cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. El bien jurídico llamado categorial, es decir, común a todos los delitos del título, es el correcto ejercicio de la función pública, esto es, su funcionamiento dentro de la legalidad. Iniciaremos con el capítulo 1, peculado. El término peculado se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. En nuestro Código Penal, en el artículo 338, nos dice: el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consciente que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes cuya administración, perfección o custodia le haya sido confinados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 100.000 balboas, o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de 8 a 15 años. Ahora entraremos al concepto y definición de este artículo. Podemos decir que es un peculado propio en el concepto, ya que es el tipo base en los delitos que afectan la administración pública. Los delitos que lesionan la administración pública tienen su antecedente desde el mismo nacimiento, en que el hombre se organiza en sociedad y los dirigentes empiezan a cobrar tributos para garantizar la efectividad de esa administración. Conducta: delito doloso, delito de resultado. Sujeto activo: ha de tratarse de un servidor público. Sujeto pasivo: directamente es el Estado que se ve mermado o disminuido su patrimonio. Verbo de rector: sustraer, malversar, gastar. Bien jurídico tutelado: la administración pública. Causas de justificación: ninguna podemos encontrar en este artículo. Y entonces la imputabilidad la podemos encontrar en el artículo 35 del Código Penal, eximientes de culpabilidad en el artículo 40, punibilidad de 4 a 6 años, las circunstancias agravantes, en este caso sería que la cuantía mayor de $100.000 de 8 a 15 años. Circunstancias agravantes, atenuantes ninguno y tentativa ninguno. El capítulo 2 nos habla acerca de la corrupción del servidor público, es decir, la corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado, y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país. El artículo 345 del Código Penal nos dice: las disposiciones de este capítulo son extensivas. A quien se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de una entidad pública. Al particular legalmente designado como depositario de caudales o efectos públicos. Al administrador o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
A las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hallen encargados de administrar dinero, bienes o valores que formen parte de una donación realizada para el Estado, proveniente del extranjero o hecha por el Estado para las obras de carácter público o de interés social. A los trabajadores de empresas de servicios públicos en las que el Estado tenga participación económica, salvo que una ley especial establezca otra situación. Concepto de este artículo. Este delito se compone apoderándose o aceptando pequeñas cosas o grandes regalos. El funcionario público recibe un sueldo y no tiene razón de recibir por sus funciones recursos adicionales a menos que la ley así lo permita. Conducta. Delito de resultado, delito doloso. Sujeto activo, servidor público. Sujeto pasivo, la administración pública. Verbo de rector, aceptar, recibir, solicitar. Bien jurídico tutelado es la administración de justicia. Causa de justificación, ninguna. La imputabilidad en el artículo 35 de nuestro Código Penal. Eximente de culpabilidad, ninguna. Punibilidad de 2 a 4 años. Circunstancias agravantes y atenuantes, ninguna. De igual manera que la tentativa, ninguna. Muchas gracias. Capítulo 3. Enriquecimiento injustificado. El enriquecimiento injustificado es aquel supuesto en el cual una persona, a consecuencia de un desplazamiento patrimonial verificado, de acuerdo con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico concreto, experimenta un crecimiento de su patrimonio activo a costa de otras personas. En nuestro Código Penal, este tipo está en el artículo 351 que nos dice: el servidor público que personalmente o por interpuesta persona incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. La pena será de 6 a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de 100.000 balboas. La misma sanción se aplicará a las personas interpuestas para disimular el incremento patrimonial no justificado. Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosa o bienes respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubiera cancelado deuda o extinguidas obligaciones que lo afectaban. La conducta de este tipo es dolosa y delito de resultado. El sujeto activo es el servidor público o la tercera persona que le sirve al testaferro. El sujeto pasivo es la administración pública o el Estado en particular. El verbo rector es incrementar indebidamente su patrimonio. El bien jurídico tutelado es la administración pública. No tiene causa de justificación y la imputabilidad la encontramos en el artículo 35 de este código. No tiene exímenes de culpabilidad. La punibilidad es la pena de 3 a 6 años de prisión. En la conducta agravada, la pena puede subirse a 6 a 12 años. No tiene agravantes, no tiene atenuantes ni tentativas. El capítulo 4 nos habla sobre la concusión y la exacción. La concusión es aquel acto por medio del cual el funcionario público aprovecha por el uso de su facultad y función para exigir una suma de dinero a las personas que no les corresponde para aprovecharlo a beneficio propio. Y la exacción es la exigencia del pago de un impuesto o una deuda. Esta conducta la vemos en el artículo
352 del Código Penal y nos dice: el servidor público que induzca a alguien a dar o a prometer indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio o de una tercera persona será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Esta conducta es parecida al soborno público o con la extorsión, porque inducir conlleva la ejecución de un esfuerzo psicológico para determinar a otra a realizar el acto. La conducta es un delito de resultado y el sujeto activo en esta conducta es el servidor público que induce a dar a la persona. El sujeto pasivo es quien es inducido a dar el dinero. El verbo rector en esta conducta es inducir. El bien jurídico tutelado es la administración pública y paralelamente el patrimonio inducido. La causa de justificación no existe. La imputabilidad la encontramos en el artículo 35 de este código. No tiene exímenes de culpabilidad y la punibilidad es de 3 a 6 años de prisión. Tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencia consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico a través de una resolución. Se encuentra regulado dentro de los delitos contra la administración pública. En el artículo 354 nos indica y nos señala que quien, valiéndose de sus influencias o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La pena será de 5 a 8 años de prisión si quien ejerce o simule influencia es un superior jerárquico de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata. Conducta dolosa, delitos de resultado. Sujeto activo, persona que dicte tener la influencia real o presunta por el funcionario público y demás obtiene un beneficio por su gestión. El sujeto pasivo, la administración pública. El particular que pagar por la gestión o los intereses extranjeros. Verbo rector, valerse de influencias verdaderas o simulada de un servidor público nacional, extranjero o de organización internacional. Bien jurídico tutelado, la administración pública. Si el acto se lo pide a un funcionario nacional, si es extranjero o de organismo internacional, sería la personalidad del Estado. Causa de justificación, no lo hay. Imputabilidad, el artículo 35 del Código Penal. La causa de justificación, no lo hay. La punibilidad de 4 a 6 años de prisión, conducta de gravedad de 5 a 8 años. La circunstancia agravante, ninguna de las anteriores. Circunstancia atenuante, no la hay. Tentativa, sí. El abuso de autoridad es un delito por el que una persona se aprovecha de otra que está en una situación de subordinación con respecto a ella, gracias a su cargo superior y a sus atribuciones. De acuerdo a nuestro Código Penal, en su artículo 355 nos señala y nos indica que el servidor público que abusando de sus cargos ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley, será sancionado con prisión de 1 a 2 años o su equivalente en día multa o arresto de fines de semana. La conducta dolosa, delito de resultado. Sujeto activo, el servidor público que realiza el acto o hecho arbitrario
contra la persona simple, indeterminado, monosubjetivo o unisubjetivo. El sujeto pasivo. La persona afectada puede ser perfectamente otro, funcionario público, simple, indeterminado, monosubjetivo o unisubjetivo. Bien jurídico tutelado es la buena imagen y recta aplicación de los actos que debe ejecutarse dentro de la administración pública, y en segundo lugar es la persona objeto del acto arbitrario. La causa o justificación no lo hay. Imputabilidad nos muestra que es el artículo 35 del Código Penal. Eximiente de culpabilidad no lo hay. Punibilidad de 1 a 2 años de prisión o su equivalente en día multa o arresto de fines de semana. A circunstancias agravantes no lo hay. Circunstancias atenuantes no lo hay. Tentativa no lo hay. A continuación, delitos contra los servidores públicos. El delito de atentado contra la autoridad y sus agentes consiste en agredir u oponer resistencia grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El objetivo es proteger la dignidad de los poderes públicos y su buen funcionamiento. En nuestro Código Penal, en el artículo 360, quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad si el hecho es perpetrado por varias personas o por quien utilice arma o se realiza en un proceso judicial. Concepto o definición: impedir, dificultar la consecución de un propósito. Conducta: delito de omisión dolosa. Sujeto activo: quien, simple, indeterminado, servidor público calificado y determinado. Sujeto pasivo: determinado, calificado. Verbo rector: obstaculizar, imponer. Punibilidad: pena de prisión de 2 a 5 años. Circunstancias agravantes. Artículo 360. Circunstancias atenuantes no hay. Tentativa no hay. En esta ocasión hablaremos del capítulo 8. Violación de sellos públicos. Delito contra la administración pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo rompe, destruye, sustrae los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Este artículo lo podemos ver en nuestro Código Penal en el artículo 361. Quien viole, destruya o desprenda envoltura, sellos o marcas colocados por autoridad competente para conservar o identificar un objeto será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multas o arrestos fines de semana. Si el autor tiene la obligación de custodiarlos o conservarlos, la sanción aumentará en la mitad de la pena. Concepto o definición: sustracción de documentos asegurados en su identidad y custodia por la autoridad pública. Conducta: delito de comisión dolosa. Sujeto activo: quien, simple e indeterminado. Sujeto pasivo: determinado, calificado. Verbo rector: violar, destruir, desprender. Bien jurídico tutelado: objeto protegido. Causas de justificación no hay. Imputabilidad: artículo 35 del Código Penal. Exámenes de culpabilidad no es. Eximiente de culpabilidad no hay. Punibilidad: pena de prisión de 2 a 5 años. Circunstancias agravantes: artículo 361. Circunstancias atenuantes no hay. Tentativa no hay. El próximo artículo: fraude en los actos de contratación pública. Los sobornos y las comisiones ilegales consisten en dar o recibir alguna cosa de valor para influir en un acto administrativo o una decisión empresarial.
fraude de los actos de contratación pública lo encontramos en el Código Penal en el artículo 13 y 4. Será sancionado con prisión de 6 a 2 años o su equivalente en día multa quien 1. Se concierte en otro para alterar el precio o un acto de contratación pública. 2. Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación pública. 3. Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño. 4. Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo o de un tercero. 5. Se concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública. Concepto o definición: la modificación, alteración o simulación de un documento real en parte o en un todo. Conducta: delito de comisión dolosa. Sujeto activo: quien, simple, indeterminado. Sujeto pasivo: indeterminado, simple. Verbo rector: alterar, solicitar, impedir, difundir, concertar. Bien jurídico tutelado: contratación pública. Causa de justificación: no existe. Imputabilidad: artículo 35 del Código Penal. Eximente de culpabilidad: no hay. Circunstancias agravantes: no hay. Circunstancias atenuantes: no hay. Tentativa: no hay.